Entonces, Blas, si puedes dar clic a la siguiente diapositiva. Bueno, la agenda del día va a ser una pequeña introducción de por qué estamos aquí, de este webinar número 8 y la serie de webinars. Después le voy a pasar el micrófono a nuestro experto Blas Beristain, quien va a dar una introducción sobre los edificios Near Zero Energy Buildings y las soluciones coste óptimas de estos edificios, el consumo de los edificios de oficina, metodologías de parametría y experimentación, algunos casos de aplicación, conclusiones, una herramienta de diseño y al final vamos a pasar a preguntas y respuestas. Sin embargo, les quiero decir a todos que si quieren ir preguntando sobre la marcha también para que no se les olvide, lo escriban en el chat y yo voy a estar recopilando las preguntas que al final las va a contestar entre Blas y yo y va a haber un espacio para ese momento. Entonces, la siguiente, Blas, por favor. ¿Listo? Listo. Como muchos ya saben, esta serie de webinars es parte del proyecto Financiamiento Verde para el Desarrollo de Ciudades Inteligentes en México, donde estamos trabajando para aumentar la implementación de proyectos y soluciones locales, es decir, en ciudades y gobiernos locales de bajas emisiones de carbono. Este proyecto pretende ser una intervención catalítica para que se instrumenten los planes de acción climático de las ciudades y de los gobiernos locales, promover el flujo de capital hacia los proyectos sostenibles en varios sectores, desarrollo de ciudades inteligentes. Entonces tratamos de que los proyectos tengan una componente smart o inteligente y que usen tecnologías digitales. Y el escalamiento regional y sectorial de las buenas prácticas también. Y obviamente pues un aumento en la ambición climática que es tan necesario por la urgencia que tenemos en la crisis climática que estamos viviendo. Es también importante para nosotros mencionarles que este proyecto es financiado por el UK Pact, un fondo para acelerar la transición climática en México del gobierno británico. Y bueno, a lo largo de varios meses y toda esta serie de webinars, pues hemos contado con su apoyo financiero y a los cuales les agradecemos siempre. La que sigue, por favor, Blas. Bueno, como les decía, este es el webinar número 8. Ya llevamos varios. Para los que quieran, nos pueden solicitar los videos. Todos están grabados, todos los webinars anteriores, para quien los quiera consultar. Bueno, este es de eficiencia energética. Sigue uno de herramientas financieras y sobre todo, bueno, de cómo hacer casos, modelos financieros para los proyectos. Y después vamos a tener otro también en la misma materia de financiamiento verde, y las fechas están por definir, pero si ya están como parte de este webinar, están en nuestra lista de invitación y les mandaremos la invitación. Como saben, es una vez al mes y tratamos que sea la primera semana la siguiente mes, la primera semana de febrero. Entonces, la que sigue, Blas, por favor. Entonces, bueno, ahora vamos a pasar a la materia de este webinar de eficiencia energética en edificios y para eso voy a presentar a un compañero mío de IDOM, Blas Beristain. Él cuenta con casi 10 años de experiencia en consultoría como especialista en edificios sostenibles y eficiencia energética. Blas es egresado de la licenciatura de Arquitectura por la Universidad del País Vasco. Cuenta con un máster en Medio Ambiente y Arquitectura Bioclimática por la Universidad Politécnica de Madrid y un doctorado en Ingeniería Térmica también de la Universidad del País Vasco. Entonces, bueno, Blas cuenta con muchísima experiencia a nivel nacional, pero también a nivel subnacional en distintos países como Francia, México, España, Perú, Panamá y Arabia Saudita. Entonces, realmente en muchos contextos. Bienvenido, Blas. Te cedo la palabra. Gracias, Mariana. Buenos días a todos. Bueno, pues entonces vamos a empezar con el webinar hablando de eficiencia energética en edificios. Al final los edificios son una parte, pues bueno, muy importante de las ciudades y en este nuevo desarrollo de ciudades, en esta smartización de las ciudades, pues los edificios tienen mucho que decir, ¿no? Entonces, el objetivo de la sesión de hoy es contar cómo entendemos nosotros en IDOM los edificios de energía cero y las metodologías que utilizamos para calcularlas. Esta metodología en concreto es una metodología de coste óptimo que vamos a ir analizando a lo largo de la presentación.
En este webinar vamos a ver algunas referencias a Europa y algunas referencias al mundo internacional, con alguna pequeña también referencia a México para contextualizarlo, pero realmente quiero explicaros también esas diferencias contextuales que hay en las diferentes localizaciones. En Europa, por ejemplo, lo que estamos viendo es el consumo energético por sectores de energía primaria, en el que podemos ver cómo hay un 32% es debido al transporte, un 25% a la industria y un 40% debido a la edificación. Entonces, Europa entiende que el principal problema, uno de los grandes problemas, es la edificación, y es por eso que lleva años, desde el 2010, impulsando políticas muy exigentes de ahorro de energía en edificios. En México los datos son un poco diferentes, pero estos son consumos finales, no son consumos de energía primaria, y puede haber alguna variación, pero está claro, por ejemplo, que en México el transporte parece, de momento el transporte en la industria tiene bastante más peso que la edificación. Es cierto que la edificación en una climatología más fría como en el continente europeo hace que el consumo que podamos tener en sea mayor. Lo que entiende Europa es, con este objetivo que le llaman 20-20-20, es para el año 2020, que estamos ya en el año 2020, reducir las emisiones de gases de efecto invernadero un 20% respecto a una base de 1990, ahorrar un 20% en el consumo de energía y un 20% de aporte renovable. Ya se habla del objetivo 2030, en el que estos objetivos son todavía más ambiciosos, e incluso se está hablando del objetivo 2050 para una descarbonización total de las ciudades. En materia de edificación, y de acuerdo a esta problemática de los edificios consumiendo un 40% de energía, se desarrolla una directiva europea que es conocida como la EPBD, Energy Performance Building Directive. Lo que es que para 2020, en el año en el que estamos, todos los edificios debían ser de consumo casi cero. No estamos hablando de un Zero Energy Building, es un edificio Nearly Zero Energy Building. Y además, otro aspecto muy interesante que menciona es que estos edificios han de ser diseñados con una metodología coste. Lo que pasaba con esta directiva en 2010, hace 10 años, es que no especificaba lo que era un Nearly Zero Energy Building de una manera clara, y tampoco especificaba cómo ha de aplicarse esa metodología coste óptimo. Esta implantación que se fue dando en los diferentes países, Estados miembros de la Unión Europea, estaba siendo sin consenso debido a esa ambigüedad en la propia normativa. Entonces, no estaban claros los requisitos de envolvente mínima, requisitos de eficiencia energética mínima, requisitos de consumos máximos que había que establecer, no estaba fijado una demanda de energía primaria, una energía final, las emisiones de CO2 tampoco estaban limitadas, el aporte de renovable del que se hablaba, algunos Estados miembros estaban intentando compensar o establecían un porcentaje de energía que tenía que estar cubierto por renovables, mientras que otros países lo que estaban haciendo era establecer un consumo de energía primaria máxima, por ejemplo, y en algunos aspectos, y como veremos posteriormente, el US Department of Energy establece otra metodología en la que los kilovatios hora de energía primaria renovables se restan al consumo de energía. Entonces, toda esta situación, que además también había discrepancia entre si había que tener en cuenta los consumos fijos del edificio, todos, como calefacción, refrigeración, iluminación, consumos de appliances. Blas, perdón que te interrumpa. Solo si puedes acercarte a tu micrófono o no acercarte y alejarte, como que de repente te escuchamos un poquito lejos y cerca. Te hemos escuchado todo, pero un poco cortado. No sé si sea la distancia con tu micrófono. Perfecto, si vuelve a pasar me lo comentas. Otro aspecto fundamental de los Zero Energy Buildings es el coeficiente de paso entre energía final y energía primaria. Digamos que en términos de energía existen tres conceptos. El primero es la demanda energética, que es la energía que necesitamos, que puede ser una demanda térmica de frío, de calor, de iluminación. Luego tenemos el consumo, que quiere decir la demanda entre el COP o el rendimiento de los equipos, nos da un consumo de energía final, que las facturas que nos llegan a nuestra casa son en energía final, los kilovatios hora que vemos, que pueden ser de gas y pueden ser gasóleo, pueden ser eléctricos, eso es energía final. Pero para sumar diferentes conceptos de energía, como es la energía final de gas, de gasoil,
de electricidad, es necesario convertirlos a energía primaria. Entonces, en esa conversión de energía primaria, lo interesante, bueno, cada país tiene teóricamente su propio mix de energía y eso establece unos coeficientes de energía primaria diferentes, conversión de energía primaria. Aquellos países que tienen una proporción de renovable muy importante en su mix energético tienen unos valores más bajos, por lo tanto es favorable, y aquellos países que utilizan más carbón o otros combustibles fósiles tienen unos coeficientes de energía primaria más altos, que perjudica el consumo en este caso. Pero claro, las metodologías entre los diferentes países no están claras y eso genera discrepancias a la hora de comparar los consumos entre diferentes países. El valor genérico, el habitual, es un valor de 2,5 para el consumo eléctrico y un valor de 1,07 para gas natural, que son digamos, los combustibles más habituales. Blas, justo ahí te perdimos al final. ¿Me Bueno, escuchas? sí, os Ah, escucho. ahí estás de nuevo. Solo fue un segundo. Ok. Eso es. Bueno, entonces vamos a empezar a hablar de los que son los Zero Energy Buildings y las diferencias entre el planteamiento que hace Europa y el planteamiento que hace el resto del mundo. Dice Europa de un Near Zero Energy Building es un edificio con un nivel de eficiencia energética muy alto y con una cantidad casi nula o muy baja de energía requerida, a ser cubierta en muy amplia medida por energía procedente de fuentes renovables. Como veis, es una definición tremendamente ambigua. La realidad es que ya desde 2018 los edificios públicos y de 2020 todos los nuevos edificios han de ser Near Zero Energy Buildings, pero que se entiende además como un primer paso hacia los Zero Energy Buildings que en el 2015 el US Department of Energy ya definió. El US Department of Energy con la comunidad científica internacional. Un Zero Energy Building es aquel edificio que tiene una serie de consumos por medio de estrategias de eficiencia energética, primero las pasivas y luego las activas, reducimos ese consumo energético para luego compensarlo con una producción de energía renovable. Los consumos son de iluminación, de agua caliente sanitaria, acondicionamiento térmico, de ventilación y de equipos auxiliares. Al final del año, ese consumo con esa resta de la renovable producida hace un balance neto de 0 kWh de energía primaria por metro cuadrado y año. En el caso de Europa, cuando meten el nearly delante, sale esta ambigüedad y no está claro de lo que se está hablando, ¿no? A lo largo de estos años, y ya que estamos en el 2020, diferentes Estados miembros están definiendo cuáles son estos objetivos. Entonces, bueno, lo que entendemos nosotros es que ese Near Zero Energy Building es el primer paso para los Zero Energy Buildings. Además, tiene unas diferencias, además del propio valor, muy sustanciales en cuanto a la definición de la comunidad científica y el US Department of Energy y Europa, ¿no? En este caso, más allá de ese consumo final, no son iguales porque en ambos casos tenemos una serie de consumos que van a ser compensados, pero mientras que la comunidad científica y la comunidad internacional finalmente y el Zero Energy Building internacional lo que está hablando es que esa energía importada debe ser igual a la energía exportada. Entonces, básicamente estamos hablando que esa producción de energía que vamos a exportar va a ser puramente eléctrica, una producción. Vamos a tener un contador que va a estar importando desde la red y exportando a la red, con un balance cero para llegar a Zero Energy Building. Mientras que en Europa sabrá que ese consumo de energía ha de ser compensado con energía renovable. Y esto es tremendamente complejo y está resultando que no es una buena medida, porque cuando se intenta que una normativa sea un éxito y sea de aplicación globalizada, cuanto más sencillo sea, es mejor, ¿no? Y en este caso, el planteamiento internacional del Zero Energy Building parece más acertado. Hay también otra diferencia importante, y es que Europa no contempla el consumo de los equipos auxiliares. Y esto se debe a que en Europa se entiende que un edificio tiene que aportar unas condiciones de confort, pero luego el uso que se haga a ese edificio, si el usuario de ese edificio va a ser una oficina o va a ser una panadería que va a tener un consumo de hornos, no le incumbe a cuentas de poner una instalación, por ejemplo, a cuentas de dimensionar una estación de energía fotovoltaica. La realidad es que si el objetivo final es descarbonizar nuestras ciudades, se deberían tener en cuenta todos los consumos de los edificios, como bien plantea la comunidad científica y el US Department of Energy, la versión de la izquierda. Pero Europa lo que sí tiene interesante, lo que sí dice esta normativa,
es que, bien, de acuerdo, los edificios tendrán que ser un Near Zero Energy Building o un Zero Energy Building, pero han de ser diseñados con una metodología de coste óptimo. Y esto es lo verdaderamente interesante. Lo que dice es que hay que tener en cuenta el coste a lo largo del ciclo de vida completo del edificio. Es decir, no solo miremos a la inversión, sino que ese edificio va a ser operado durante 20, 30, 40, 50 años. Entonces, a tenerse en cuenta el coste de la inversión, del mantenimiento y de la fase de operación de ese edificio. Se establece que hay que analizar una serie de variables energéticas y seleccionar aquellas que tengan un menor coste a lo largo del ciclo de vida completo del edificio. Entonces, a efectos generales, ¿cómo diseñamos edificios coste óptimos? ¿No? Pues, hacemos una pirámide en la que tenemos una base de beneficio-coste. La manera más coste efectiva a nivel esquemático de hacer esto es, primero, ahorrar energía mediante las estrategias pasivas, reducir la demanda energética del edificio, intentar maximizar el confort. Lo hacemos con un diseño bioclimático y con las prestaciones en la envolvente. Siguiente paso, eficiencia energética. Reducir el consumo. Una vez que hayamos reducido la demanda, ponemos equipos y sistemas muy eficientes, de frío, de calor. En el último peldaño, que es el más caro pero es necesario para compensar estos consumos, estarían las estrategias activas renovables, el uso y la implantación de energía renovable como la solar fotovoltaica, la mini eólica, etc. Pero también es cierto que podemos tener un diseño de un edificio que cumpla esta pirámide y que esté consumiendo muchísima energía. Por base en la que se tiene que cimentar todo esto es en un uso, funcionamiento y control responsable y correcto del edificio. Es como ir en coche. Podemos tener un coche muy bueno que si realmente no estamos metiendo las marchas correctamente, el coche no está optimizado, no está yendo optimizado, ¿no? Pues en el edificio sucede lo mismo. Es un ejemplo real de un edificio nuestro, de cómo a lo largo de la optimización del uso hemos conseguido tener unos ahorros muy importantes, ¿no? Digamos que es la base sobre la que se fundamenta en el resto de los edificios. Uno de los principales problemas que tenemos en el sector de la edificación es que muchas veces se crea normativa sin saber verdaderamente lo que consumen los edificios. Si, por ejemplo, analizamos unos datos de edificios de oficinas, este es un dato de Fenercom que dice que un promedio, el consumo promedio de oficinas en Madrid, en este caso en España, era de 223 kilovatios hora de energía primaria metro cuadrado de año. Consumos de instalaciones fijas, HVAC, iluminación y ACS, ¿no? Sin tener en cuenta las casas, que es un poco la visión que tiene Europa. Estados Unidos, con estos mismos conceptos, establece un benchmark de que los nuevos edificios de oficina deberían consumir 155 kilovatios de energía primaria por metro cuadrado de año. Francia, que es el país pionero y el que más exigente, el que tuvo unas políticas energéticas más exigentes, empezando en 2008, establece que un edificio de oficinas clase A ha de consumir 110 kilovatios de energía primaria por metro cuadrado de año. Y ahora Europa en el 2016 sacó una recomendación en la que los edificios de oficina Near Zero Energy Building debería consumir entre 40 y 55 kilovatios hora de energía primaria metro cuadrado de año. ¿Qué es lo que pasa con estos objetivos normativos? Que generalmente están basadas en simulaciones simplistas con software simple, que es el oficial realmente para calificar los edificios, pero que contempla calendarios de 9 a 6 de la tarde y contempla que los fines de semana, por ejemplo, el edificio está completamente apagado. Las consignas de temperatura son, en el caso de Europa, entre 19 y 26 grados. ¿Cuál es la realidad? Pues que muchas veces los edificios, desgraciadamente, consumen mucha más energía que esta. De noche hay consumos no deseados, los fines de semana hay consumos no deseados, las consignas de temperaturas de 19 y 16 quizás no son los más confortables. Entonces, vamos a ver lo que consumen realmente los edificios, ¿no? Y os voy a dar un ejemplo. Este es nuestro edificio, este edificio en el que estoy. Estamos en Bilbao, está en la zona norte de España, una climatología pues, que podemos tener temperaturas por encima de cero en invierno y de promedio unos 17, 18 grados en verano, con máximas que pueden llegar a los 30. Entonces, en el 2014 nosotros llegamos a consumir 118 kilovatios de energía primaria metro cuadrado de año. Estos son consumos reales. Son 24 horas, 365 días al año. Son los consumos que nos gustan y los que no, porque desgraciadamente a las noches hay luminarias que se han quedado encendidas y son problemas que hemos ido subsanando. Y las consignas de temperatura no son 19 y 26, sino 22 y 25,5, porque si no, mis compañeros de trabajo no están confortables, ¿no? Entonces, en función
de las quejas que vamos recibiendo. Pero no empezamos aquí. Nosotros cuando construimos el edificio, tras el primer año, consumíamos 139 y el año siguiente a 127. Y este año, en el año del New Scenery Building, pues no sabemos dónde vamos a estar, ¿no? Entonces, voy a explicaros a lo largo de este webinar cuál es la metodología que utilizamos nosotros para diseñar edificios coste óptimos, con la metodología paramétrica. Antes de ello, vamos a ver la elección de los edificios con la red. Pero antes de ello vamos a ver cómo se diseñan edificios coste óptimos y primero cómo se puede optimizar energéticamente los edificios. Este es nuestro edificio en Bilbao, es una rehabilitación integral realizada en 2011, es un edificio clase A. Nosotros, por ejemplo, en España, toda Europa tiene que tener una calificación energética para sus edificios. Es un edificio clase A con la calificación, con el sistema español de calificación y además es un edificio LEED Oro. Es un edificio que una vez construido decidimos certificarlo y oro fue el valor que nos dio. No teníamos intención de certificarlo antes de construirlo ni diseñarlo. Bueno, las características, a la derecha pueden ver las imágenes del edificio original, cómo quitamos toda la envolvente y tenemos una envolvente nueva manteniendo la estructura. Es un edificio que tiene muy alta inercia térmica, tiene un buen factor de forma, tiene una cubierta vegetal bien aislada, tiene un porcentaje de vidrio de un 60% con control solar, lo cual es interesante para nuestra localización y para la morfología que tenía el edificio original, porque recuerdo que es una rehabilitación. Y en cuanto a las estrategias activas, trabajamos con baja energía, que son vigas frías e inductores. Tenemos una producción de calor de alta eficiencia, producimos calor a 40 en vez de 80 grados, y frío trabajamos a 17 grados en vez de a los convencionales 7 grados. Tenemos una recuperación de energía en las enfriadoras, tenemos iluminación fluorescente en este caso, porque en 2011 todavía la tecnología LED no estaba al nivel que está hoy en día, estamos haciendo una sustitución de luminarias por luminarias LED. Tenemos ventilación y caudales variables, 20 kilovatios pico de energía fotovoltaica y un sistema BMS que es un poco el cerebro del edificio. Lo que hacemos nosotros con nuestro edificio es, cada mes hacemos esta ficha. Registramos todos los consumos pormenorizados que tiene nuestro edificio, entonces intentamos entender, hacemos un promedio diario a lo largo del mes. En amarillo podemos ver la iluminación, como de noche está apagada, se enciende durante el día. En azul es la climatización, en rojo es el consumo de gas, en este caso que es para la calefacción, y en gris es el resto de consumos, ese appliances. Entonces, mes a mes lo que intentamos es analizar lo que nos está pasando e ir comparándonos con nosotros mismos. Esto nos ha llevado a esos ahorros que he comentado anteriormente. Gracias a este proceso que tenemos de mejora continua e ir probando cosas nuevas, hemos conseguido ahorrar un 9% de electricidad, un 50% en gas, energía primaria un 15%, y eso se traduce realmente en unos 28.000 euros al año. Los primeros años, es verdad que cada año tenemos menos margen de mejora. Una vez estos primeros ahorros, no he comentado, estos ahorros los hemos conseguido sin invertir nada en el edificio, simplemente dedicando unas horas de nuestro personal, que en este caso, bueno, nos dedicamos a la construcción de la edificación. Ha sido simplemente acciones de ajuste del sistema de BMS. Esto es lo que nos sugiere, es porque nosotros hemos diseñado este edificio, diseñamos bien los edificios, hemos construido este edificio, creemos que los construimos bien, pero resulta que se ha quedado el cliente final a utilizar el edificio y el edificio no estaba funcionando de manera óptima, ¿no? En este caso, el cliente éramos nosotros mismos y hemos ido analizando, buscando incidencias y arreglándolas, ¿no? Pero nos preguntamos cuántos edificios habrá, porque además este edificio es de 2011, lo cual es muy nuevo, pero cuántos edificios habrá de 20, 30 años que están funcionando de manera muy deficiente y tienen grandes potencialidades de ahorro energético. Entonces, una vez habiendo ya tocado todo lo que se podía tocar en el BMS, nos preguntábamos, ¿y hasta dónde podemos llegar? Lo que pasa es que ya estas acciones pues requerían hacer cambios drásticos que iban a afectar al trabajo de mis compañeros. Entonces, cuando hicimos esto, nuestra dirección general decía, bueno, pero ¿cuánto nos vamos a ahorrar, ¿no? Entonces, para eso lo que decidimos fue hacer una simulación muy detallada, una simulación dinámica muy detallada de nuestro edificio. A la izquierda es un promedio anual de los consumos del edificio y lo que vemos a la derecha es los resultados de esa simulación. Como podemos ver, se parecen mucho. Es verdad que una gráfica anual puede estar trampeada y no dar todos los datos, pero realmente esto detrás tiene una serie de calibraciones mensuales, como esta que estamos viendo. En unos puntos se ven discrepancias importantes, por ejemplo, en este pico de gas, que las identificadas, porque realmente en el edificio virtual no hay humanos habitando, ¿no? Mientras que en el edificio real habitamos humanos y hacemos cosas que no están programadas, como
y hace un poco más de viento, nos está entrando mucho aire por la puerta, vamos a subir un poco la calefacción porque si no, las personas que están trabajando en recepción tienen frío, ¿no? Entonces, bueno, son cosas detectadas, pero que conforme van pasando los meses, podemos analizar, más allá de estas discrepancias que os comentaba antes, que los consumos del edificio real y los resultados del edificio virtual, en mayo, en junio, en julio, en el que la humedad crece mucho y tenemos que secar, responden muy bien, ¿no? Nosotros llevábamos años trabajando con simulaciones energéticas, pero al haber hecho esta simulación con un grado de detalle tan alto, nos hemos sorprendido verdaderamente de lo fiables que pueden llegar a ser estos software dinámicos. Agosto, que baja la carga porque hay más calefacción, perdón, por aplicaciones, septiembre, octubre, noviembre y diciembre, ¿no? Que vuelve a subir el frío. Entonces, realmente, esto es lo que os comentaba antes. Hemos conseguido una diferencia máxima anual entre la energía final inferior al 4% y una diferencia máxima anual en el coste, porque al final tenemos un coste horario inferior al 2%, lo cual estamos muy satisfechos. Y bueno, ¿para qué hemos hecho esta simulación tan detallada, ¿no? Porque entendemos que una vez que el edificio está calibrado, aquellas acciones que llevemos a cabo en el modelo virtual tendrían una respuesta similar en el edificio original. Partimos de este edificio original que consume 125 kilovatios de energía primaria metro cuadrado y año, en el que si trabajamos en reducir las infiltraciones del hall, que tenemos una serie de problemáticas detectadas, podríamos ahorrar un 10% en refrigeración y un 35% en calefacción. Si seguimos más allá y ajustamos las consignas, en vez de trabajar en 22,5 y 25,5, trabajásemos en 21 y 26, podríamos ahorrar un 32% en climatización y un 46% en calefacción. Ya estaríamos en los 96 kilovatios hora de energía. Si ajustásemos las consignas de iluminación, que las tenemos a 500 luxes, cuando podrían estar a 300 luxes perfectamente, y además hacemos todo el cambio de LED que estamos realizando, pues podríamos ahorrar un 48% de iluminación, que además tiene un peso. Reduces la iluminación, reduces también la carga interna, por lo tanto, tienes ahorros en refrigeración, aunque consumas más en calefacción, porque estamos perdiendo más calor, menos calor en este caso al ambiente. Realmente, si todos nuestros compañeros apagasen los ordenadores de manera nocturna, que muchas veces se quedan encendidos, podríamos ahorrar un 15% en otros, en el de appliances, que le llamamos resto. Tendríamos asociado también un ahorro del 2% en refrigeración, pero otra vez estaríamos ese 15% que no se está emitiendo al ambiente interior, pues habría que compensarlo. Entonces, esto es lo que hemos considerado línea base. Línea base es el punto al que nuestro edificio, que en este momento consume 125, podría llegar. Si lo estuviésemos utilizando o si lo optimizásemos hasta el máximo de sus posibilidades. Supondría un 44% de ahorro en refrigeración, 49% en calefacción, 48% en iluminación, 15% en el concepto resto. Y bueno, la renovable todavía no hemos hablado de colocar más renovable. Lo veremos posteriormente. Es verdad que aquí es importante que, así como en Europa, ese concepto resto, que son las appliances, no se tienen en cuenta. Si el objetivo, como comentábamos, es descarbonizar edificios neutrales de carbono, es muy importante tener en cuenta que una vez se vaya reduciendo el resto de consumos, como con iluminación, tendrán más peso lo que consumen los ordenadores, los CFDs, la máquina de vending, etc. Las ventajas o la principal ventaja de una optimización energética es el ahorro económico, aparte del energético, el ahorro económico que vamos a tener. Estos valores que estamos viendo aquí sería una figura que podría tener un edificio como el que hemos visto, 237 kilovatios hora totales, teniendo en cuenta todos los consumos del edificio, y puede suponer 106.000 euros al año, ¿no? Vamos a hablar, por ejemplo, de dólares, que quizás es más sencillo. Generalmente, en las facturas eléctricas tenemos dos conceptos: el concepto de energía y el concepto de cargos fijos debido a la potencia. El hecho de optimizar el edificio nos permite también optimizar la potencia contratada. Creo que hay un micrófono que está sonando, el resto le llega el eco. Continúa. Entonces, si sumamos el coste de la energía y el coste de los cargos fijos, pues podemos tener el valor final de la factura. ¿Qué pasa cuando optimizamos un edificio? Bueno, primero, si tan solo optimizamos la potencia, los consumos todavía, ahorros muy interesantes. Entonces, este tipo de simulaciones horarias, detalladas, nos permiten hacer este tipo de ejemplos, ¿no? En este caso, tenemos
mismo consumo, pero asumiendo unas penalizaciones de cargos fijos, podemos tener un ahorro muy importante por el concepto de cargos fijos de potencia contratada, que son 12.000 euros en este caso, ¿no? Y ya cuando, además de la optimización de la potencia, hacemos la optimización del ahorro, ya el edificio no consume los 137, sino vamos a esa línea base de la que hemos hablado, en la que los consumos ya están optimizados, aparte de tener un ahorro muy importante debido a ese coste de la energía, podemos reducir todavía más la potencia contratada, podemos optimizarla todavía más. Y en vez de estar pagando esos 156.000 euros anuales, podríamos estar en 103.000, ¿no? Son 40.000 euros de ahorro respecto al edificio de potencia optimizada y 53.000 respecto al edificio actual, tal y como lo tenemos ahora mismo. Entonces, estas simulaciones que al final llevan tiempo de desarrollo se amortizan rápidamente porque se pueden conseguir ahorros como estos directamente. Una vez visto cómo podemos optimizar nuestros edificios, el siguiente paso es cómo los diseñamos de manera coste óptima. Entonces, para esto utilizamos esas variables energéticas del método paramétrico, en el que en primer momento tenemos una propuesta previa de qué estrategias activas vamos a utilizar y en las pasivas es en las que utilizamos el método paramétrico. Recuerdo un poco lo que comentaba esta directiva europea, ¿no? Que hay que analizar una serie de variables a lo largo del ciclo completo del edificio, que es la inversión, el coste de la inversión, el coste del mantenimiento y el coste de la operación. Y hay que seleccionar aquellas con el menor coste en el ciclo de vida. ¿Cómo hacemos eso? Bueno, pues la manera de hacerlo es con este método paramétrico matricial en las que se establecen unas hipótesis, por ejemplo, aislamiento en cubierta, 10 centímetros, 20, 30, 40. Aislamiento de fachada, 10 centímetros, 20, 30, 40. Aislamiento en solera, vidrios con diferentes transmitancias térmicas, con diferentes factores solares, con diferentes emisiones visibles, diferentes porcentajes de vidrio, el porcentaje de window to wall, cuánto vidrio tenemos respecto a fachada, diferentes longitudes de lamas o ángulos de protección solar, diferentes niveles de infiltraciones. Y en este ejercicio hemos incluido 4 climatologías diferentes, que en este caso son europeas, es Bilbao, Sevilla, Bruselas y Estocolmo. La que más se parece a una climatología mexicana sería la sevillana, que es un poco más severa en verano, pero tiene gran parte del año que es similar. Lo que hace esta metodología matricial es simula cada una de estas variables unas con otras. Esto lo que nos permite es, porque realmente cuando hacemos una actuación de eficiencia energética, si cambiamos el tamaño de un hueco, tenemos menos ganancias en invierno, daría menos el sol en climas cálidos, cuando tenemos una menor ventana, nos entra menos el sol, pero nos entra menos luminosidad también. Por lo tanto, se puede reducir la carga de refrigeración, pero aumentaría la carga de iluminación. Entonces, la única manera de analizarlo todo de manera conjunta es con este tipo de metodologías matriciales. En este caso, el ejercicio que vais a ver tiene 12.600 simulaciones válidas. Claro, cada uno de estos modelos, cuando lo hagamos, va a tener un consumo energético anual y un coste de estas medidas que estamos viendo. Con ellas vamos a analizar cuál es la que tiene un coste en el ciclo de vida y luego ya vamos a hacer la propuesta final de estrategias activas que incluiremos con eficiencia energética máxima para finalmente incluir las renovables. Pues lo que vemos aquí, el resultado de esta matriz, cada uno de estos puntos es uno de estos puntos de esta matriz, una combinación de esta matriz, y están no los 12.600, porque esto solo estamos analizando las climatologías de Bilbao, pero serían las 4.000 variables de Bilbao, ¿no? Lo que estamos viendo en el eje X son el consumo de energía primaria en kilovatios hora de energía primaria metro cuadrado y año, y en el eje Y lo que estamos viendo es el diferencial de coste en euros a 20 años. Esto quiere decir que la medida más barata del conjunto de medidas serían unos 1.400.000 y la más cara 5.700.000. De esta manera podemos verlos un poco mejor. Por ejemplo, el 40% de huecos sin lamas, sin protección solar. Cuando añadimos la protección solar sube el coste, pero baja un poco el consumo. Si seguimos poniendo lamas de mayor ángulo, en este caso sube el coste, las lamas son más caras en este caso, pero baja un poco el consumo y ya finalmente cuando ponemos más lamas no es productivo, no es eficiente en una climatología como la de Bilbao porque estamos perdiendo ganancias en invierno. Podemos con un porcentaje de vidrios del 60%, que ya de por sí podemos ver cómo es más caro y además consume más. Es más caro porque el vidrio es más caro que un muro de bloque con aislamiento, por ejemplo. Si a ello le añadimos las lamas, va subiendo el precio y finalmente una proporción de huecos del 80%, que vemos que
que se dispara el precio y se dispara el consumo. Como tenemos pues, la solución aquí más óptima parece que está con un 40% de precio. Lo vamos a ver en la siguiente tabla. Lo que nos permite esta tabla es analizar cada una de las variables, tanto en consumos como en coste a 20 años, y analizar cada variable con respecto al resto de variables. En verde estamos viendo las variables más interesantes y en rojo las que no serían interesantes. No siempre están ligadas el consumo y el coste. Es verdad que no por tener un coste, debemos tener, el objetivo debería ser tener edificios senior building, lo primero, confortables. Y una vez que sean confortables, ese debería ser el nivel mínimo de acciones que tendríamos que tener en cuenta. De poner un edificio con un vidrio simple, sin ningún tipo de control solar, porque va a ser barato, pero resulta que no es confortable. Entonces, las medidas que están contempladas aquí contemplan que el mínimo de ellas consigue un estándar, cumplir con el estándar de confort de las RAE. En este caso, además, podemos detectar, una vez que tenemos estos datos, cuáles son las soluciones que nos permiten tener ese diseño coste óptimo, que nos permite tener o disponer de un coste inferior o el mínimo coste en un plazo de 20 años. Analizamos este ejercicio que estamos viendo del edificio de Bilbao con el resto de climatologías, como puede ser Sevilla. Bueno, Bilbao es una climatología, como se ha comentado, bastante templada, con un verano que puede ser cálido. Sevilla es una climatología que tiene veranos muy cálidos, inviernos frescos. Bruselas, en cambio, ya es una climatología bastante más fría, con veranos suaves. Y finalmente Estocolmo, que es una climatología extremadamente fría, con veranos frescos. Podemos ver cómo el clima es un aspecto fundamental en el precio de los edificios. Entonces, conseguir edificios coste óptimos en las diferentes climatologías tiene un precio bastante diferente, como podemos ver, porque estas son las mismas estrategias aplicadas a los mismos edificios en diferentes climatologías. Y como en Bilbao podríamos tener por el precio coste óptimo sería el 1,5, mientras que, por ejemplo, en Estocolmo sería el 3,75. Quizás aquí lo más interesante no es hablar de si es 1,5 Blas, o sí. aunque te interrumpa, solo te quería decir que nos quedan 10 minutitos de presentación para tener unos 10 minutos de preguntas y respuestas. Y no, recordate que no te alejes tanto del micrófono porque de repente te escuchamos un poco lejos. Sí, he empezado a gesticular y entonces ya se ha ido el micrófono. Continúo entonces. Al final, decía que lo importante es no tanto diferenciar entre una y otra, sino el potencial o el grado de potencial que hay de hacerlo mal. Porque si analizamos, por ejemplo, Bilbao, la mejor medida puede tener 1,5 millones en 20 años, pero es que la peor estaríamos hablando de 5,75 millones. Realmente hay margen para... Por eso es tan interesante hacerlo bien. Y lo que podemos ver es esos resultados que hemos visto en la gráfica anterior tabulados. Entonces, no hay ninguna sorpresa porque está claro que en climas fríos el aislamiento reduce el consumo energético y es coste óptimo. En climas cálidos es más importante la protección solar. Pero lo que es verdaderamente interesante es que miremos al porcentaje de vidrio. De manera internacional parece, o la tendencia es construir edificios completamente acristalados. Y podemos ver cómo, independientemente de la climatología fría o cálida, un porcentaje de vidrios más controlado, más reducido, es positivo tanto a nivel de consumo como a nivel de coste. Nosotros es muy interesante utilizar esta metodología y la utilizamos porque para nuestros clientes es una herramienta muy interesante. Porque cuando analizamos a la izquierda podemos ver el gráfico de coste de inversión y a la derecha el de coste óptimo y analizamos la climatología de Bilbao, que es muy suave, los consumos energéticos no son tan elevados, pues podemos ver que entre la solución más barata en inversión y en la última más baja frente a la inversión no hay gran diferencia. Pero si nos vamos a climatologías más extremas, esto, por supuesto, estamos analizando un edificio, que es el edificio que hemos visto anteriormente, que tiene unas condicionantes geométricas únicas, ¿no? Esto no se puede extrapolar a cualquier tipo de edificio. Si es verdad que para edificios de oficina estas climatologías serían válidas estas conclusiones. Entonces, como comentaba, cuando nos vamos a una climatología más extrema, como en este caso es Estocolmo, podríamos pensar, bueno, me interesa construir el edificio más barato posible, diría el contratista. Estamos hablando de 40 euros metro cuadrado de diferencial. Es que podemos ver cómo estas decisiones realmente
costarían 4 millones en 20 años frente a las que son más interesantes, ¿no? Que serían estas de 3,75, que serían más caras en el inicio. Comentaba antes, quizás esos, decimos, bueno, entre 3,75 millones y 4 no hay tanta diferencia en 20 años, ¿no? Que es mucho dinero. Pero lo interesante aquí es la capacidad que hay para hacerlo mal, porque podemos ver que la medida más interesante o el diseño más interesante nos permite hacerlo por 3,75. Pero el peor, medidas actualizadas, estamos superando los 8 millones. ¿No? Y ahí sí que hay mucho dinero en medio. ¿No? La necesidad de hacerlo bien, y esta es la herramienta tan potente que nos permite darle al cliente unos datos muy interesantes para la toma de decisiones en la fase de diseño. Es verdad que los valores que estamos viendo en este ejercicio son a 20 años porque la Comunidad Europea establece que un edificio terciario tiene una vida de 20 años. Pero realmente sabemos que los edificios pueden tener una vida bastante más larga. Si analizamos, si hacemos este mismo ejercicio a 50 años, podemos ver cómo los consumos energéticos tienen un peso mucho mayor y ya no estamos hablando de diferenciales entre 1,5 millones y 6 millones para Bilbao, no estamos hablando entre 6,5. No pasa para climatologías severas, como podemos ver Sevilla, se asemeja más a la climatología. Una vez que ya hemos diseñado edificios coste óptimos, es el momento de convertirlos en Zero Energy Building coste óptimos. ¿Cómo hacemos eso? Bueno, pues ya hemos identificado ese punto que nos supone un menor coste a 20 años. Ese será el punto que nos permite introducir la menor renovable posible para invertir menos en renovable, que al final es cara, y que nos permita balancear el consumo y llegar a ese balance neto. En el caso del ejercicio que hemos visto, que tenemos las gráficas del edificio base, supondría instalar 255 kilovatios pico de energía solar, que prácticamente es cubrir toda nuestra cubierta con eólicos, e incluir 72 kilovatios pico de energía eólica, mini eólica en este caso. Realmente estamos en un escenario en que los edificios, ya se está hablando de edificios Zero Energy Buildings y edificios positivos, edificios que van a verter energía a la red, ¿no? En estas nuevas ciudades pasamos de un modelo de ciudad en el que producimos energía fuera de la ciudad y la enviamos a la ciudad con todas las pérdidas que supone eso en las redes energéticas, a un modelo de ciudad en el que el punto de consumo y el punto de producción van a estar mucho más cerca. Los edificios van a verter, ya están vertiendo, están produciendo energía y lo están vertiendo en la red para consumirse de manera más cercana, ¿no? Estamos haciendo mucho más eficiente la ciudad y mucho más compleja de gestionar realmente, porque la red eléctrica verdaderamente es muy sensible para gestionar, ¿no? Entonces, digamos que podríamos estar pasando de la Dumb City a la Smart City, ¿no? Y para esto los edificios y la motorización eléctrica que parece que viene en nuestras ciudades es fundamental, ¿no? Y con esto también es muy interesante, esto entiendo que queda para otra jornada, ¿no? Se habla de electrificar toda nuestra flota de coches en un futuro medio-largo plazo, pero lo importante es que podemos sacar la contaminación de las ciudades, digamos los coches de combustión, para poner coches eléctricos y seguir produciendo la electricidad con ciclos combinados y quemando gas, ¿no? Estaríamos sacando la contaminación de la ciudad para llevarla al campo. Lo interesante es aumentar la producción renovable, a poder ser en las ciudades, para que estemos dotando, para que la energía que están utilizando nuestros vehículos eléctricos sea producida por fuentes renovables. La buena relación de los edificios con las redes inteligentes va a ser vital en los próximos años. Esto que estamos viendo aquí es un poco un electrocardiograma del edificio coste óptimo que hemos visto. Entonces podemos ver en enero, febrero, hasta diciembre, todos los meses, todas las horas, digamos, todos los días del año y todas las horas. Las horas en los colores en gris y en negro están hablando de qué está haciendo en ese momento el edificio, ¿no? Cuando está en negro está importando más energía de la red y cuando está en gris a las noches, de manera nocturna, en los fines de semana que se ven aquí en rayas, estaría requiriendo menos energía de la red, ¿no? Cuando hacemos un edificio Zero Energy Building, lo que estamos haciendo es jugar con la red. Entonces ya podemos ver cómo el edificio necesita importar menos de la red porque es capaz de exportar de la red, ¿no? Entonces, si voy hacia atrás y hacia adelante, podemos ver cómo aparecen colores más blancos, ese balance cero en ese momento, y colores verdes, ¿no? Que estamos enviando energía a la red. Finalmente, otra variante de la que se habla, que es utilizar, podría, con los cálculos que hemos hecho anteriormente, con el mismo modelo, un ahorro, el hecho de poder exportar a la red, si esa electricidad me la comprase al mismo precio en la que ya la estoy comprando,
sería un ahorro de 27.000 euros, aunque es verdad que todas las eléctricas están incluyendo recargos en esta operación. Pero si optásemos al uso de Zero Energy Building con baterías, en la que solo exportaríamos energía una vez esas baterías estuviesen llenas, como vemos, el gráfico de la derecha tiene mucho menos color verde en este momento, mucho más blanco. Esto también supondría un ahorro de 7.700 euros. ¿Por qué? Porque realmente nos compensaría exportar a la red cuando es más cara a lo largo del día e importarla de manera nocturna, ¿no? Entonces, estos 7.000 euros, en cambio, son un ahorro que nos permite reducir la potencia. Con esto paso a conclusiones. Es unas conclusiones. En Europa, en este momento, estamos en un estado actual y nos vamos hacia los Zero Energy Building. Esto es al igual que está sucediendo en todo el mundo. Todos los países están yendo hacia los Zero Energy Building y edificios positivos. Es verdad que en Europa nos hemos quedado con el Near Zero Energy Building en medio como paso previo, pero realmente no existe una definición clara de cómo son estos edificios ni cómo han de computarse. No se están planteando normativas sencillas ni fáciles de explicar, porque realmente las simulaciones lo aguantan todo, pero verdaderamente lo que deberíamos estar midiendo es el consumo real que tienen los edificios para ponerlos la medalla de eficiencia energética si verdaderamente lo demuestra. En Europa no existen eso, las metodologías, y lo mismo sucede en el resto del mundo, y realmente no sabemos cuánto consumen los edificios antes de fijarse cualquier objetivo. La realidad es que vamos hacia esos Zero Energy Building, han de ser diseñados con metodología coste óptima. Para eso el método paramétrico nos parece fundamental, pero hace falta detallar la metodología, que exista un edificio de referencia y que haya bases de datos para que cada vez que hagamos un edificio no tengamos que hacer una tesis doctoral. Se trata de que estas tablas que hemos visto a lo largo de esta presentación lo tuviesen los gobiernos y las pusiesen en sus códigos de edificación para que los profesionales supiésemos por dónde deberíamos tirar, ¿no? Si verdaderamente deberíamos ir a por un 40% de vidrio, a por un 60%, a por protecciones solares, etc. Entonces, como conclusión, a los edificios de oficina, la hemos podido ver, el uso puede suponer hasta un 48% de ahorro de energía, buen uso con la optimización. El diseño puede tener, una vez ahorrado ese otro 42% de incidencia, lo cual es muy importante también. Y finalmente la climatología, que también obviamente a climatologías más severas, pues el consumo es mayor. Por ejemplo, que tiene diferentes climatologías. Es verdad que no hay tanto diferencial como puede haber en Europa, pero sí que hay matices, sobre todo con zonas muy húmedas, zonas más secas, temperaturas extremas, pues esto aplica igual. Lo que intentábamos desarrollar y lo que hablábamos con el gobierno aquí, con el gobierno vasco, es que tienen que desarrollar una herramienta de este tipo, una herramienta que pueda ser web, en la que podamos caracterizar nuestros edificios y verdaderamente recomendar, un poco poner de una manera útil y usable esto que hemos visto en este webinar, ¿no? En la que se pudiesen caracterizar los edificios. Es un edificio, una intervención de obra nueva, es una rehabilitación con la superficie, con la localización, si es una vivienda, una oficina, un hotel, si es una vivienda en bloque, unifamiliar, que pudiésemos parametrizarla simplemente haciendo 4 clics y que ello nos permitiese analizar dónde estamos entre todas las posibilidades que habría de diseño. Podríamos ver dónde está el marcador, qué características tiene, cuál es el objetivo normativo, cuál es el modelo actual y cuál es el coste óptimo. Esto nos permitiría además compararnos con el resto de edificaciones de la misma climatología y verdaderamente recomendarnos estrategias para llegar al Zero Energy Building de una manera coste óptima. Lo ideal es que esta nube de puntos no estuviese basada en simulaciones, sino que hoy en día es viable hacerlo con contadores inteligentes. Entonces, se haría un poco a la inversa, ¿no? Primero el contador inteligente, se instala un contador inteligente en los edificios, se parametriza. Cuando entramos a esta herramienta podemos ver que un edificio que tiene X características en la izquierda consume tanto de manera real, ¿no? Y además se puede estar actualizando de manera visual. Termino mi parte y abro uno de las preguntas que puedan tener. Perfecto, muchísimas gracias, Blas. Yo solamente quería también recalcar algunos puntos a manera de resumen de tu presentación. A mí me llamó muchísimo la atención y quisiera resaltar otra vez la importancia de ahorrar en el consumo de energía en los edificios. Es clave para los objetivos de descarbonización de la economía en general y sobre todo ahora los ambiciosos objetivos
de llegar a hacer emisiones en el 2050, pues los edificios son clave prácticamente en todo el mundo, ¿no? Sí, en diferentes porcentajes aquí en México que en Europa, porque los sectores emiten diferentes emisiones, pero creo que en todo el globo es muy importante el consumo de energía en edificios para llegar a esto. Y bueno, a mí me llama mucho la atención también las tendencias en la normativa. Y yo quisiera lanzar la primera pregunta, si sabes de las tendencias normativas de América Latina. Aquí en México también se ha escuchado mucho sobre Passive House y la metodología alemana. Y sé que varios de mis compañeros mexicanos habrán escuchado mucho sobre esta metodología. No sé si quieras comentar algo sobre esta metodología o cómo se distingue y si se sigue utilizando en Europa o realmente es ahora solo la metodología de Near Zero Energy Buildings. Bueno, también quisiera recalcar la metodología de costes óptimos y métodos paramétricos como buena práctica que ojalá se disperse y aprendamos de las buenas prácticas de Europa en América Latina. Y a mí me impactó muchísimo las variables de costos y lo que puedes llegar a ahorrar si haces un buen diseño energético, creo que es muy valioso. Muchísimas gracias, Blas. No sé si quieras contestar mi pregunta y mientras Sí, tanto empiezo yo si voy quieres. recolectando las preguntas del chat. Perfecto. Bueno, voy a empezar por lo que me comentabas, por ejemplo, con el Passive House, que está muy de moda también en Europa. Bueno, nosotros somos partidarios de la arquitectura pasiva. La arquitectura pasiva se basa en la arquitectura tradicional, en la arquitectura bioclimática, y cada climatología tiene sus propias necesidades y sus propias estrategias. Entonces, ¿qué es lo que está pasando con la Passive House? La Passive House es una certificación privada que viene del norte de Europa, de climatologías muy frías, centrada en edificación. Entonces, es una certificación que se basa en hacer edificios extremadamente aislados con recuperación de calor. ¿Qué problema tiene cuando se trae a climatologías más cálidas, como por ejemplo es España o como por supuesto es México todavía más, ¿no? Pues que estos edificios tienen problemas severos de sobrecalentamiento si no se sombrean correctamente, porque, digamos, las estrategias pasivas, las bioclimáticas, a utilizar en Alemania o en el norte de Europa no son las mismas que en Europa Central, en México, que en España, que en China, en determinadas climatologías, ¿no? Cada climatología tiene su estrategia. Entonces, una vivienda, ahora os comento, por ejemplo, recientemente el Reino Unido, una serie de universidades en Londres han hecho un estudio de viviendas Passive House que tienen tal cantidad de sobrecalentamiento en verano que, por supuesto, están ahorrando el hecho de tener más aislamiento, les permite ahorrar en invierno calefacción, pero están consumiendo más de lo que consumían antes por la refrigeración que necesitan, que antes no necesitaban. Entonces, digamos, el aislamiento en una climatología fría es necesaria, pero si en esa misma climatología los veranos son cálidos, es necesario hacer protecciones solares para que ese calor no entre. Porque lo que pasa es que en verano el sol está entrando en las viviendas muy aisladas y si no estuviesen aisladas, ese calor se evacúa a las horas o la noche, pero cuando está tan aislada, no se evacúa. Entonces, como te comentaba, nosotros creemos que el camino a seguir es la arquitectura pasiva, no una certificación traída de otra climatología totalmente diferente. Ese es nuestro punto de vista en IDO. Ok, perfecto. Voy a leer la primera pregunta. Nos escribe Gerardo si estamos trabajando con alguna entidad mexicana para este tipo de proyectos, por ejemplo, con UE, que es nuestra Comisión Nacional de Eficiencia Energética, o la Secretaría de Energía. Que yo sepa, ahorita Blas sabrá si alguien de su área trabaja. No tenemos ahorita ningún proyecto con ellos. Hemos trabajado con la Secretaría de Energía anteriormente, pero actualmente no tenemos nada en edificación. Blas, ¿sabes de algún trabajo con México actual? Efectivamente, no. Nosotros, así como por ejemplo, a través del Banco Mundial hemos trabajado con Panamá y Perú. En México, nuestros compañeros de arquitectura de México han trabajado, como dices tú, para alguna manera puntual y también de consultoría, pero en este momento que yo conozca no estamos trabajando con ellos.
Y en algunos edificios, lo que sí sé, en México que se están diseñando, pues se hacen este tipo de análisis energéticos para hospitales del IMSS, por ejemplo, eso sí lo sé, pero incluido pues en la arquitectura de los edificios que está diseñando IDOM en México, pero de la mano así con CONUE, pues todavía no, y creo que lo detectamos como una oportunidad. Ya nos pondremos en contacto. La siguiente pregunta viene del INPLAN, Instituto de Planeación, no sé de qué gobierno, pero preguntan que si se encuentra disponible la herramienta para el cálculo de consumo de energía en edificios. Supongo que se refiere a la que mencionó Blas. Ahorita que nos conteste Blas, yo solo voy a comentar rápido que en la página de la CONUE, la Comisión Mexicana de Eficiencia Energética, sí hay herramientas para similares, no exactamente iguales, pero similares para evaluar edificios. Creo que hay de casas y no sé si haya para otro tipo de edificios, en donde ingresas algunos datos y te da un benchmark de cómo está el edificio en cuanto a eficiencia energética y divide al país en 4 zonas bioclimáticas. Estoy segura que hay para casas, no sé si para otro edificio, y no sé si alguien más del chat sepa, por ahí también puede contestar. Blas, la herramienta que tú presentaste, ¿está disponible? Sí, realmente la metodología que hemos visto, doy los nombres de las herramientas que hemos utilizado, las simulaciones que hacemos nosotros en este caso han sido con el software Design Builder y con el que utiliza el motor de cálculo Energy Plus. La herramienta final que hemos visto posteriormente es un proyecto de herramienta, no está desarrollada. Nosotros estamos hablando con una serie de gobiernos para que haya interés para desarrollarla, pero todavía no está desarrollada. Lo que hemos enseñado es digamos, una demo de intenciones. Ok, perfecto. Pues valdrá la pena revisar la mexicana entonces en CONUE, que creo que también GIZ colaboró para su elaboración. Yo tengo otra pregunta, esta también es mía, ya que no veo preguntas en el chat, pero adelante pueden seguir escribiendo. La mía es preguntarte qué tanto es el reto en la operación para que realmente se cumpla con la eficiencia energética esperada en el diseño y cuáles serían a lo mejor tus consejos. Tiene que haber a lo mejor en operaciones alguien dedicado o que le dé seguimiento a la energía en un edificio, o cuál sería como una buena práctica, un consejo a la hora de traspasar un edificio bien diseñado ya a su operación para que cumpla con estas recomendaciones. Bueno, te comento un poco mi opinión basada en nuestra experiencia reciente. Lo que nosotros detectamos es que cuando se diseña un edificio, se diseña el edificio y luego se construye el edificio, puede que se haya determinado perfectamente cómo tiene que funcionar ese edificio. Las hipótesis que se han utilizado son hipótesis de proyecto. Y lo que sucede es que cuando se empieza a utilizar ese edificio, pues las hipótesis se han podido cambiar porque a lo largo de la obra han cambiado zonas del edificio o finalmente el usuario lo usa de manera diferente. Y también sucede que, sobre todo el tema del BMS, que es muy sensible, pues no se ha optimizado. Entonces, sucede que el edificio funciona bien y te viene una empresa mantenedora y, bueno, te lo está manteniendo. Las cosas cuando se rompen las cambian. En principio, el confort es bueno, pero si nadie controla a esa empresa mantenedora, puede ser que los consumos no estén siendo los óptimos. Nosotros lo que estamos empezando a plantear es, cuando hacemos un proyecto y hacemos un edificio, le ofrecemos al cliente una vigilancia de ese edificio durante 2 años, porque entendemos que en 2 años el edificio ya está optimizado. Entonces, es un seguimiento una vez construido el edificio, es un acompañamiento y es una especie de vigilancia también a los mantenedores para optimizarlo y para asegurarnos de que están verdaderamente optimizando el edificio, no solo haciéndolo funcionar. Muy bien, me parece excelente, ¿no? La vigilancia durante 2 años, creo que después de eso se quedan las capacidades, ¿no? Bueno, pues no hay más preguntas. Si quieres pasar a la siguiente slide, creo que por ahí estaban nuestros nombres o nuestros datos de contacto, de cualquier forma, exacto. Si alguien tuviera más dudas. De cualquier forma, vamos a mandar a un link para que todos contesten la encuesta de qué tal les pareció, si tienen alguna otra pregunta y si tienen alguna temática que quieran sugerir para los siguientes webinars, etcétera. Y a todos los que pues contesten la encuesta y estén registrados, les vamos a mandar el link con la grabación de esta sesión. Y pues no queda más que agradecer. Ay, veo una última pregunta.
Comentario. Quiero dejar solamente un comentario. En México existen las normas oficiales mexicanas, la NOM 001 ENER, NOM 025 ENER. En eficiencia tenemos la NOM 007 en alumbrado. Sí, en efecto, hay varias normas, bueno, NOMs de eficiencia energética para edificios, envolventes, etcétera. Y realmente creo que el mejor lugar para consultarlas es la página de la CONUE, pero muy buen comentario. Gracias, Marco Antonio. Entonces, bueno, agradecerle a Blas y a todos los que estuvieron con nosotros el día de hoy. Muchísimas gracias y que tengan buen día. Gracias, Blas. Hasta luego, gracias. Hasta luego.